O sea, la falsa profecía no es un error humano. Es inspirado por una fuerza espiritual de maldad que muchas veces puede nacer del corazón presuntuoso que cree que Dios está hablando a través de él y no tiene temor de Dios para realmente evaluar si lo que está diciendo va acorde con lo que la Biblia establece. ¿Saben por qué se ha proliferado hoy día la falsa profecía? Porque el temor a Dios en muchas personas no es más que palabras. Jesús lo dijo de la siguiente manera: el temor de ustedes no es más que palabras, pero el corazón de ustedes está lejos. O sea, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Por ende, su temor no es más que algo aprendido por el hombre, pero no enseñado por Dios mismo. Y a muchos en este momento no les interesa el tiempo, porque lo que buscan hacer es dar una palabra y ya. Como en este tiempo hay comezón de oír, lo que interesa es, tengo una palabra que darte. Por eso tantos mensajes a través de Instagram, del DM, del WhatsApp. Recibí una palabra para ti. Pero ¿de dónde vino la palabra? ¿Vino de la mente o vino realmente del Espíritu de Dios? Y quiero que sepas algo. Yo he sido muy bendecida por el ministerio profético. Yo creo en el ministerio profético. Yo creo en el don de profecía. Ahora, yo estoy convencida que en este tiempo hay más profetas falsos que realmente hombres de Dios ungidos para hablar la palabra que pueda devolver el corazón de la persona a. Entonces, lo próximo que te quiero hablar, ¿cómo tú identificas que la profecía es falsa? Porque Cristo no es el centro, sino tú. Todo profeta falso tiene una característica, y es que tú te vuelves el centro de la palabra que te están dando. Para el profeta falso es muy importante tomar tus emociones, tomar tus gestos, tomar todo tu ser, posicionarte por debajo de lo que va a hablar con una sumisión impresionante. ¿Cómo lo hace? Tú eres el centro de la profecía. Entonces, cada vez que el don viene a ser manifestado para que tú te vuelvas el protagonista de la profecía, tienes que empezar a evaluar si lo que tú estás recibiendo vas a recibir, al final te va a hacer mucho daño. Porque si hay algo que Satanás no va a tolerar es que la profecía que viene de sus ministros entrone a Cristo en la vida de esa persona. Por eso hay tan poco profeta hablando hoy día del pecado oculto. Más te saben hablar de los planes que Dios tiene para ti. Te inventan un currículum de cosas que Dios quiere. Y pueden ser muchas de ellas ciertas. Porque realmente nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que ya Dios determinó de antemano. Pero ese no es el tema aquí. El caso aquí es que muchos de estos profetas utilizan tu yo como atractivo y carnada. Pueden percibir tu dolor, pueden percibir tu tristeza, pueden usar palabras que capturen tus emociones y lo próximo que vienen es que te colocan en el sitial de preferencia de Dios. Pasas a ser alguien a quien Dios quiere usar, a quien Dios quiere bendecir, a quien Dios quiere proteger, a quien Dios le hace saber que se levantaron contra él, que le han hecho algo malo, que le han perseguido, que le han rechazado, que le han negado algo, que no le aman. ¿Qué están haciendo? Preparando tus emociones, porque es muy probable que todo tu mundo emocional haya estado de una u otra manera colapsado por esas experiencias. Cuando la verdad de Dios no está implantada como una norma de vida en nuestra vida, estamos expuestos a muchas cosas. Entonces, ¿qué hace el profeta falso? Casi siempre estos tienen los mismos gestos, sobre todo en el marco pentecostal. Hablan las mismas palabras. Tienen los mismos tonos de voz. Y tú observas su forma en cómo penetran al cuerpo de aquel a quien le quieren hablar. Es una intimidación, es una posesión de aquella persona impresionante. ¿Por qué? Porque desarticulan todas sus defensas genuinas espirituales. No hay discernimiento. Cuando la profecía falsa viene porque en la persona como tal es muy difícil que haya ejercitado el discernimiento. Por eso tienes que orar.
Si eres hijo de Dios y estás viendo esto, para que a ti el discernimiento espiritual te sea dado. Y el discernimiento es la consecuencia de haber sido ejercitado entre el bien y el mal. El discernimiento no es un don que anda en el aire. Es un don que se recibe por el Espíritu, esa capacidad que viene en tu mente por el Espíritu, porque la palabra de verdad, como la profecía falsa es espiritual, aunque no proviene del Espíritu Santo, necesito que entiendas esto. Aunque tiene una atmósfera de unción, aunque tiene una atmósfera de lenguas espirituales, de un impacto espiritual, tienes que saber que ellos saben cómo transmitir el veneno. Promueven secretamente desobediencia, confusión o vuelven a tu yo el protagonista de la profecía. Menosprecio a aquel a quien en ese momento posiblemente está tu corazón afligido, posiblemente vivió una experiencia de dolor, de tristeza, y el corazón tuyo está en contra de esa profecía. Justamente viene a eso, a que tu corazón se separe más de la persona, haciéndote a ti promoverte por encima de lo que la palabra de Dios establece. Entonces, como eso es un arma, como es aparentemente espiritual, tienes que detectar que esa arma busca llevar. Otra cosa que tiene la profecía falsa es que su contenido, reitero, niega a Jesús y te promueve a ti. Tú quieres saber cuando la profecía es falsa. Cristo no aparece ahí. Cristo no es el centro de lo que se está diciendo. Cristo no está formándote el carácter. Lo que sucede es que las palabras que vas a empezar a recibir a través de esa profecía casi siempre buscan adular tu yo. Hacen que tú te sientas protegido por Dios, cuidado por Dios, ahí separado por Dios. Pero no vas a oír que Cristo en esa palabra profética te está formando a ti el carácter. No vas a ver a alguien siendo redirigido a que tu carácter es lo que Dios está trabajando. Entonces tienes que empezar realmente, y te lo dije hace un momentito, discernir. Urge en el tiempo en el que estamos. Urge. ¿Cómo se manifiesta este contenido? Sus profecías exaltan tu yo, el ministerio, por encima de lo que la palabra de Cristo dice. Y tienes que empezar en ese justo momento a orar: Señor, cubre mi mente para que este espíritu, que no es demoníaco, que es humano, no contamine. Si tú detectas esto o lo has detectado, es necesario que le digas: Señor, muéstrame cada palabra profética que yo he recibido como verdadera y tienen su origen en el espíritu del hombre, en el deseo del hombre, en lo falso del hombre. Porque de lo contrario, es probable que estés tomando decisiones, oraciones, basado en eso que tú crees que fue Dios que te habló, cuando Dios no tenía nada que ver con eso. Entonces, una de las cosas que el profeta falso hace, este sí que me da miedo a mí, y es que seduce y encanta. Se te mete en tu casa, en tu bolsillo, en tu afecto de una manera increíble, porque se siente que es profeta, se percibe como profeta. Toca tu puerta: te tengo una palabra. Y muchas veces la palabra va acompañada de un efectivo, de dinero. Bendice al profeta. Pero hay aquellos que son secretos, que no te profetizan por dinero, sino por una posición en tu corazón, sino por tu consejo, porque tú le prestes la atención necesaria para hacerle sentir a ellos que ellos son tu profeta personal. Entonces tienes que empezar a darte cuenta. ¿Por qué Pablo advierte? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
y conforme a sus propias concupiscencias te van a apartar ¿de qué? No es de la fe que te apartan, es de la verdad. ¿Y sabes lo que sucede cuando te apartan de la verdad? Lo próximo es que tu fe va a ser confundida. Entonces tú necesitas entender que no todo profeta falso anda detrás de tu dinero, pero sí todo profeta falso anda detrás de tu atención, anda detrás de que tú le des un lugar en tu mente y corazón y que tú le reconozcas como figura espiritual. Casi siempre el profeta falso se molesta cuando no le llaman profeta. La molestia es muchas veces silente, pero te puedes dar cuenta. Cuando le mencionas su nombre y no lo reconoces por el título, pero todo aquel que es profeta realmente sabe que no le interesan los títulos y que simplemente es un mensajero en la vida de la persona, si es que Dios así lo determina. Entonces tienes que empezar a darte cuenta de estas características. Si el profeta falso anda exigiendo su título en tu vida, no es que yo soy profeta. No, mira, cuidado con mi llamado, cuidado con el ministerio, yo soy profeta. Cuidado, porque ya ese está mordido por la serpiente y ni cuenta quizás se ha dado. Entonces, ¿cuál es su método? Te acabo de decir, seduce, te da palabra, hace contacto con tu corazón y quiere volverse tu afecto. Quiere tu atención, tu decisión para empezar poco a poco a controlar tus emociones a través de la palabra profética, hasta hacerte dependiente de ella. Y hoy día tenemos muchas personas que se sienten que si un profeta no le habla, la Biblia no es suficiente. Cuando ya estamos así, es porque ya el veneno ha sido tanto que nos apartaron de la verdad, apartaron el oído de la verdad. Y lo que han generado en ese tipo de personas es que para ellos esa adulación, esa profecía es su estabilidad. Y lo próximo que viene es caída, confusión, engaño. Por eso usted tiene que comenzar realmente, si a usted le gustan mucho esos ambientes proféticos, si usted de lo que necesita ir al lunes profético, al miércoles de gloria, al jueves de fuego, entonces quiero que usted entienda que ese rato que ya usted fue mordido por esa serpiente. Porque usted lo que anda detrás es de que le digan algo que a usted la palabra de Dios no le es suficiente. Y quiero que sepa algo. ¿Usted sabe todo lo que usan supuestamente los profetas para hablar? Lo que dice la palabra de Dios. Es lo que la gran mayoría de personas intenta que se crea. Por eso se le llama profeta. Entonces, es necesario que puedas darte cuenta. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué utilizan? ¿Cuál es el contenido de su profecía? Ahora quiero hablarte el método de seducción y de encantamiento. Te hacen, se acercan y te hacen realmente pensar que tú eres el favorito de Dios, no Cristo. Así te seducen. Así seducen tus lágrimas, remueven, entran a tu espacio emocional, van y remueven el dolor, van y remueven las experiencias difíciles, van y remueven los menosprecios, van y remueven aquellos procesos que Dios permitió para madurarte. Ellos lo tuercen de tal manera que tú sientes que te agredieron, que te dañaron, que te ofendieron, y en vez de tú darle a lo que sucedió el lugar correcto, lo que sucedió se vuelve para ti algo injusto. ¿Y qué hace el profeta? Seduce con palabras, con cuidado, porque casi siempre cuando estos empiezan a profetizarte, ya se hacen tus amigos cercanos y entran a tu casa, se convierten en personas que te ayudan en la oración, si tienen que ir a silicio, si tienen que hacer tantas cosas para que tú sepas que están cercanos. Ese es el método de seducción de ellos. Y lo próximo que sucede es que el fruto en tu corazón de su palabra es separación, división y envenenamiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Cada vez que estas personas entran, comienzan a hablarte del cuerpo de Cristo. ¿De qué manera?
¿Tú te has percatado las palabras proféticas falsas que tienen que ver con que alguien te quiso hacer daño? Cuando Dios permitió que eso sucediera para que crecieras y maduraras. ¿Sabes las veces que un profeta falso te ha inyectado el veneno de la separación y de la desconfianza de alguien a quien ya tus ojos han empezado a amar menos? Sin embargo, Cristo te llama a que lo ames más. Entonces, ya cuando es así, ya tienes que empezar a despertar. Porque lo próximo que viene es que tú te vas a volver alguien que la unidad del cuerpo de Cristo para ti no va a ser lo que debe de ser. Entonces, ¿qué armas utiliza Satanás? Me llama mucho la atención los tecnicismos espirituales que usamos. Palabra revelada, revelación. O sea, el léxico que utilizan les hace ver a ellos en una posición mística sumamente elevada. Y tú empiezas a creer por esa forma de hablar, usan términos, ideas, palabras, que cuando tú vienes a darte cuenta, tú ni siquiera entiendes qué fue lo que dijo. Pero como usaron tanto misticismo, realmente te creíste que Dios está en el asunto. Realmente pensaste que Dios está en la profecía y no te diste cuenta que simplemente fue hechicería vestida de palabra. Entonces, ¿por qué esta arma es tan peligrosa? Te voy a explicar. Esta arma busca sustituir en tu mente y corazón la realidad de Cristo y las Escrituras. Esta arma te hace dependiente de eventos, reuniones, donde tú experimentas placer espiritual al recibir lo que te van a decir, pero Cristo y su palabra no te dan a ti, no te aportan en el secreto nada. Te sientes como que vacío, te sientes como que, ay, yo necesito ir al profeta, necesito que el profeta me hable, porque estos saben cómo quitar a Cristo de tu corazón y colocarse ellos, porque tienes tanta necesidad de atención, de aprobación, de afecto, que el profeta te hace sentir alguien importante para Dios. Pero Dios mismo y Cristo no están en el lugar que tiene que estar en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta al final? Separarte de Cristo y su palabra. Ese es el objetivo. Es distorsionar en tu mente la obra que Dios Padre está haciendo en ti para llevarte a madurar. Es poner tu esperanza en lo que se te está diciendo y no en lo que Cristo te habla en su palabra. Entonces, ¿cómo tú te vas a defender de esto? ¿Cómo tú sabes realmente que la profecía es falsa? ¿Cómo tú sabes que el profeta es falso? ¿Cómo tú sabes que lo que tú estás oyendo, a lo que tú le estás diciendo amén, es algo que realmente tiene base aquí? Tienes que devolverte a conocer las Escrituras. No hay manera de discernir si el profeta es falso si no conoces la palabra de Dios. No hay manera. No te puedes dar cuenta. Y no basta con que te hable y te diga Dios te dijo. Muchas personas en este momento entienden que con el solo hecho de decirte Dios te dijo, ya deben de tener tu atención. Y lo peor es que muchas personas entienden que con el hecho de escuchar Dios me dijo, realmente es Dios que le está hablando. Y el gran dilema para la gran mayoría de personas es entender que el hecho de que alguien te diga Dios me dijo no quiere decir que fue Dios que le habló. Entonces, ¿cómo tú lo vas a discernir cuando en el tiempo en el que estamos realmente la profecía se ha incrementado al 2x1? Tienes que volverte como aquellos que estudiaban la palabra y discernían la profecía. La profecía, dice la Biblia, que se discierne, que se prueba. Entonces, necesitas entender Hechos 17:11. Otra cosa que tienes que hacer, comenzar a juzgar lo que la profecía que te dijeron es. Y si Cristo no es el centro de esa profecía, entonces no te sientas mal reconociendo delante de ti que quien te habló fue un profeta falso, aunque el profeta falso se sienta mal. Otra cosa que tienes que tener bien en claro, si el profeta te está hablando una palabra que no es cierto, deténlo en ese mismo momento, porque vas a ser investido por el espíritu de engaño.
y vas a perder la capacidad de realmente evaluar si lo que te está diciendo es verdad o no. Es mejor tenerle temor a Dios y no a los hombres. Muchas veces tú has escuchado algo que te han dicho que es mentira, que es falso. Sabes que Dios no está ahí y te quedas con los ojos diciendo sí, amén. Te vuelves tan hipócrita como la persona a la que tú le has dado autoridad espiritual sobre tu vida, sabiendo que lo que te está diciendo es mentira. Entonces es necesario que entiendas que cuando estamos hablando de palabra profética y profecía, es necesario que sepa cuál va a ser tu posición. Si es Dios que habla, pues Cristo va a ser exaltado. Cristo va a ser revelado. Si es el hombre que habla, es tú, yo, el que va a tomar el protagonismo. Y ese es el problema en este momento. Que la gran mayoría de profetas falsos que están hablando, lo que están haciendo es entronándote a ti y descalificando, quitando a Cristo del lugar que debe de tener. Entonces te tienes que empezar a preguntar si la palabra que tú estás en este momento recibiendo para alimentación viene de aquí o viene de la necesidad de lo que allá afuera está. Si tú eres de lo que entiendes que necesitas que el profeta te hable, ya tú estás contaminado. Porque para nosotros la profecía no debe ser una necesidad. Para nosotros la profecía debe ser algo que viene si Dios quiere, no porque tú la sales a buscar. Entonces, uno de los problemas con lo que te tienes que enfrentar es a dónde te lleva la profecía que tú has conocido. ¿A ser dependiente de otros profetas o realmente te lleva a anhelar la palabra de Cristo sí o sí en tu vida? Entonces, es necesario que comprendas en este último tiempo que Satanás utiliza esta arma como arma de confusión masiva para aquel que está en proceso de crecimiento y de formación. ¿Por qué confusión? Porque te hace creer lo que Cristo no te ha dicho y empiezas a vivir por eso. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que es posible que si tú has sido expuesto a mucho ambiente profético, es posible que tú estés siendo en este momento movido por el deseo de un profeta y no por una palabra de Cristo revelada. Yo conozco personas que se casaron con personas porque un profeta le dijo y a los cuantos meses tuvieron que divorciarse. Yo conozco personas que al día de hoy están casadas con alguien porque un profeta le dijo y dicen, no lo amo. No lo amo. O sea, nuestra vida es lo suficientemente seria para asegurarnos que aquellas cosas que son importantes para nosotros tengan que venir realmente de la voz de Dios, no de los ministros que se disfrazan de ángel de luz, pero simplemente son voces de Satanás disfrazado de religión. Entonces, esta arma, que yo le llamo profecía falsa, en este momento está no solamente a la orden del día, puede estar a la vuelta de tu casa, en el próximo evento a donde vas. Tienes que saber con qué actitud te colocas para que se te profetice. Y si Cristo para ti no está en este momento en el centro de tu corazón, es mejor que para que evites peligro, no te expongas a personas que tienen comezón de profetizar porque entienden que Dios habla a través de ellos y no se han dado cuenta que es su propia mente que les está diciendo, Dios dijo, cuando Dios ni siquiera les ha hablado directamente a ellos porque no tienen la palabra de Dios como base. Entonces, deseo que en este Desde el Patio tú puedas hacer una reflexión en tu casa y evaluar cuántas veces creíste una profecía que ahora te diste cuenta que fue falsa. Porque Cristo no era el centro, porque atraían tus emociones, porque te elevaron a ti, porque te hicieron creer alguien merecedor del perdón de alguien, porque te llevaron a creerte que la justicia de Dios iba a manifestar a través de ti y no necesariamente que el proceso era necesario para que crecieras y maduraras espiritualmente y que Dios no te va a vengar ni va a hacer justicia contigo porque esa no es la causa de Cristo en nuestra vida. Entonces deseo que en este tiempo en el cual estoy hablando de armas que Satanás ha querido usar en contra de mí, en los años de mi vida, y no solo me han ayudado, sino que me han capacitado para yo darme cuenta lo necesario que es para mí, que esta palabra que está aquí escrita realmente esté implantada en mi mente y mi corazón, para Dios luego poder ayudarme a detectar si lo que vino a hablarme vino de parte de Él o simplemente hizo alianza con mi dolor, con mis necesidades
habló parecido a Dios y me vi en el peligro de creerles que era la voz del Espíritu. Deseo que Dios te dé iluminación. Deseo que el Espíritu Santo te haga entender que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes acceso directo a Él, no a través de terceros, sino a través del Espíritu de Dios que mora y vive dentro de ti. Sobre todo, porque la palabra de verdad y de gracia está cerquita de ti, en tu mente y corazón, tal como lo promete su palabra en el libro de los Hebreos. Entonces, devuélvete a la palabra escrita, que es la profecía más segura, y entenderás que si en verdad necesitas una profecía, el profeta nunca va a necesitar que tú lo llames. Dios se encargará de hacer que la palabra llegue, porque no menospreciamos la profecía, pero sí la juzgamos de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Así que deseo que esta arma para ti sea muy clara y evidente a partir de ahora. Y si conoces a alguien que está infectado por profecía falsa, pues te voy a decir qué le tienes que decir. No hay una cosa más terrible que ser anclado por una profecía falsa. Hay personas enojadas y molestas porque lo que le profetizaron no se dio. Pero no fue Dios que habló. Pero ellos no han tenido la capacidad de darse cuenta que le hablaron falsamente, que le hablaron desde el deseo y desde la mente y no desde la realidad de Cristo. Y ahora han contaminado su relación con Cristo por lo que el profeta le dijo. Es hora de despertar. No hay profecía más segura que lo que está en la palabra escrita. Y si a usted es de lo que le necesita correr detrás de un profeta, entonces póngase usted mismo en cuarentena. Enciérrese, vaya a su iglesia, abra la Biblia y detenga sus pasos. Porque lo próximo puede ser que usted se caiga en el próximo hoyo que está enfrente. Dios guarde y Dios bendiga su vida. Nos vemos en el próximo Desde el Patio. Bye bye.